aquí en el aire de Cooperativa. Y lo hacemos, lo acabo de mencionar, a él, a Jorge Luis Borges, pero en este caso, presten atención, no suena del todo bien en términos radiales, tiene algún ruido en el fondo. Es el propio Jorge Luis Borges cantando un tango. Coche por defensa, no lo dice tranvía del tranviango argentino, en la mitad del camino. ¿Conoces esa? Pues así, y un coche por defensa del tranviango argentino, y en la mitad del camino se encuentra un carro encajado. Compañero, hágase un lado, dijo al del carro el cochero, y este contesta ligero, avisa si es comisario, o si lo ha nombrado alcalde, o se entera que soy otario. Ahora, se usaban generalmente palabras grandilocuentes. Por ejemplo, esa que yo le dije a usted, ¿cómo es? Siéntese con eminencia en el sillón soberano, si se sienta su presencia se habrá sentado el humano. Que no quiere decir absolutamente nada, pero que tiene suficiente pompa, ¿no? Y pasar la palabra y ver, pasar de la monotonía, porque todo era pero se puede decir 2 horas. Recuerdo una vez, estábamos con Gannon. ¿Conocen a Gannon? No. Y un señor de Oxford que quería ver así cosas populares. Fuimos al carnaval de Lomas, que era muy concurrido, ¿no? Fuimos a un almacén, llegó un payador y le estaban dando una fiesta a un peluquero. Esto ocurrió hace el año 30 por ahí, ¿no? Entonces Ulises quedó un poco asombrado. El payador cantaba, ¿no? Les voy a cantar ahora, señores, a un peluquero de las Lomas de Zamora, que corta con perfección la barba al Humberto Primo, el pelo a lo Napoleón, la barba a lo Napoleón, cualquier cosa, ¿no? Realmente yo sospecho que no sabían tocar la guitarra, que sabían 2 o 3 acompañamientos. Claro. Y ahí estaba Jorge Luis Borges cantando en una grabación, yo no la tenía vista, y hoy por supuesto las redes y las plataformas como YouTube te ofrecen material que a uno le parece inédito y que tiene un valor realmente histórico. ¿Y por qué Borges? ¿Por qué Borges hoy? ¿Por qué comenzamos nuestro puro contenido con literatura y con cultura en general, pero con literatura en particular? Porque el lunes, a partir del lunes, va a comenzar, y por espacio de algunos días, ya vamos a contar bien los detalles, el primer festival dedicado íntegramente a Jorge Luis Borges. Ustedes saben, el 24 de agosto, el martes que viene, cumpliría 122 años. Y a propósito de ese aniversario, y a propósito especialmente del Festival Jorge Luis Borges, estamos en contacto con una de las organizadoras de la actividad, que es la escritora Vivian Dragna, que está en contacto con nosotros. Vivian, ¿cómo estás? Pablo Mercado, aquí en Radio Cooperativa. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia, y bueno, gracias por este espacio para hablar del festival. Bueno, empiezo por si querés, por la negativa. ¿Por qué no había habido un festival de Borges hasta ahora en la Argentina? ¿Por qué no digo no haya habido un reconocimiento? 122 años, claro, es un número importante, no es un número redondo, pero no importa. ¿Por qué no había pasado? Pero esto, déjalo rápidamente de lado y vamos por la positiva. ¿En qué consiste el festival, Vivian? Bueno, igual te puedo contestar las dos. Las dos, claro. Los temas, porque ya me hicieron la primera pregunta varias veces. Y la verdad es que no es que no haya habido y no haya homenajes a Borges, los hay constantemente y en todo el mundo, ¿sí? De hecho, la Fundación Borges organiza las jornadas Borges todos los años también para estos días. Pero no había un festival de esta magnitud en homenaje a Borges. Y es algo bastante, a veces obvio. Yo digo que a veces las cosas obvias están delante de nosotros y nadie se da cuenta y las toma. Y bueno, las tomé yo porque vi ahí un vacío. Digamos, me di cuenta que no había un festival en homenaje a Borges y se me ocurrió organizarlo, tan simple como eso. El festival no es más que una idea llevada en acción, una idea de algo que no se le había ocurrido a nadie más, y sin embargo era algo como que obvio, ¿cómo Borges no va a tener un festival? Bueno,
Se me ocurrió a mí organizarlo, presentar el proyecto en mecenazgo, salió seleccionado y bueno, y aquí estamos organizándolos. En Argentina tenemos un festival en homenaje a Shakespeare, se llama Festival Shakespeare, tenemos un festival con Growitz, que es un escritor polaco, pero no teníamos un homenaje a Borges, entonces a mí me pareció, como yo soy fan de Borges, soy escritora, amo la literatura, quise hacer esto por este gran autor. Claro. ¿Y en qué consiste? Consiste en 6 días de un montón de actividades, como vos bien dijiste, comienza el lunes 23, termina el sábado 28, tenemos 6 días con muchas actividades para aquel que sea lector o aquel que no sea lector de Borges, porque lo que queremos en el festival es que Borges llegue a todos, ¿sí? Así que hay actividades para iniciados, para aquellos que se inicien por primera vez, hay conferencias, hay talleres de lecturas y hay una sección muy interesante que se llama Experiencia Borges, que es el testimonio de 2 personas de cómo influyó la lectura de Borges en su arte. Y lo que queremos es derribar esas barreras que dicen que Borges es difícil de leer, que es inaccesible, que tiene capas, que hace referencias inentendibles. Bueno, queremos que todo eso sacar todo eso, ¿sí? Y que la gente acceda a Borges, con alguna actividad o con otra actividad. Esa es un poco la idea. Vivian, y esto está buenísimo, esto último, porque también te lo deben preguntar y es casi obligado este paso por el mito Borges difícil, el mito Borges inaccesible, ¿no? Además tiene la particularidad, por cierto, de ser, por un lado, totalmente gratuitas las actividades y tiene carácter, como estamos acostumbrados en estos tiempos, carácter virtual. Hay una web, hay un canal de YouTube y hay muchas actividades. Realmente, vos como escritora también y fanática, dijiste, de Borges, ¿por dónde, si es que se puede recomendar, o es absolutamente azaroso como meterse en la obra de Borges? ¿Por dónde entrar a Borges? Mira, hay 2 charlas interesantes en el festival para responder esa pregunta. Igual yo te la voy a responder, pero te lo pueden responder especialistas, porque yo no soy especialista en Borges, yo soy fanática de Borges y apasionada, que es distinto, ¿sí? Pero quiero transmitir mi pasión. Hay 2 conferencias muy interesantes. Una es de Silvi Panaguirre, que es una escritora y académica argentina, que se llama ¿Cómo leer a Borges? Bueno, ahí ella va a dar esas respuestas. Cómo entrarle, cómo entenderlo, cuáles son las claves de la lectura de Borges. Y hay otra charla que se llama exactamente Claves sobre Borges, que la da Margarita Díaz de León, que es una académica, poeta mexicana, que es una de nuestras participantes internacionales. Entonces, para aquel que no lo haya leído nunca Borges, recomiendo estas 2 charlas, conferencias, clases, para entrarle a Borges. Y también lo que recomiendo del festival son los 5 talleres de lectura de cuentos de Borges. ¿Por qué? Son 5 cuentos icónicos, conocidos, el nombre de los cuentos, para quien no es lector, está Funes el Memorioso, La muerte y la brújula, etcétera. Son cuentos que están seguramente en el inconsciente colectivo de aquel no lector y que lo va a poder abordar a través de especialistas, de talleristas, y va a tener una lectura guiada de esos cuentos. Entonces, para aquel que no leyó nunca un cuento de Borges, yo sugiero que lea antes ese cuento del taller, participe en el taller y va a ver cómo la lectura guiada le va a despejar todos esos prejuicios de que es difícil, de que hay muchas metáforas, de que hace referencias o citas, etcétera, y va a entrarle y tal vez se va a apasionar por un cuento y bueno, ese va a ser la iniciación, yo creo que eterna, para la lectura de Borges. El festival se lo puede visitar y se lo puede compartir y transcurrir, digamos, a través de la web festivalborges.com.ar. Decíamos que las charlas y las actividades son gratuitas, pero hay una inscripción previa. Una de las charlas que Vivian es Vivian Dragna, está charlando con nosotros, es escritora y es además una de las organizadoras junto con Marisol Alonso del Festival Borges. Una de las charlas apenas comienza, esto que es el mismo lunes 23 de agosto, ¿no? Claves para entender a Borges. Quiero preguntarte también, porque lo acabo de mencionar, la pandemia y la cuestión de la virtualidad, a la que tan acostumbrados estamos ahora. Para vos como escritora, hagamos un paréntesis en Borges, metámonos en Vivian, escritora, ¿qué implicó este año y pico de, no digo de encierro total, por cierto, pero de cambio en las costumbres que teníamos tan internalizadas y tan naturalizadas también, ¿no? Sí, bueno, para el escritor no ha cambiado demasiado porque el escritor escribe en soledad,
¿sí? Y necesita mucho tiempo en su casa o en un estudio para escribir. Entonces, desde ese punto de vista, creo que muchos escritores han aprovechado los meses de encierro para escribir más de lo que podrían haber escrito. A algunos les pasó eso, a otros escritores no, otros escritores los primeros meses, el shock de la pandemia los inmovilizó. En mi caso, yo tuve periodos y periodos, escribí bastante, terminé una obra de teatro, y me pasaron cosas muy lindas en este periodo, porque, por ejemplo, gran parte de este año, casi todo este año, me dediqué a la organización del festival. Entonces, digamos, es un tiempo que apliqué, que me sirvió, digamos, ¿no? Y por otro lado, me convocaron para escribir un libro de poesías de una editorial colombiana, que lo terminé en todos estos meses. O sea, todo este tiempo que tal vez uno lo aplica a estar en otras actividades afuera, yo lo apliqué en el Festival Borges, en terminar el libro de poesías, estoy armando un libro de cuentos. O sea, desde mi punto de vista no me afectó para nada en la escritura, en mi punto de vista. Tal vez otros escritores pueden decir otro testimonio, claro. Mi testimonio es que no. Inclusive para el festival, la pandemia lo benefició, porque este festival iba a ser presencial y lo íbamos a hacer de la mano de bibliotecas de la ciudad, pero luego por un tema de aforos no se pudo hacer. Estaba previsto, perdón, en la interrupción, ¿estaba prevista la presencialidad del festival? Sí, lo íbamos a hacer en las sedes de bibliotecas de la ciudad. Vos fíjate qué diferencia que hubiera sido, ¿no? Digamos, en, no sé, 15, 20 bibliotecas de Ciudad de Buenos Aires, ¿cuántas personas podían asistir ahí con los miles y miles de inscritos? Tenemos 17.000 inscritos de todo el mundo. Ah, es buenísimo ese dato. Ya están inscritos esa cantidad de personas. No debe haber festival con ese número en términos presenciales, claro. O sea, no, iba a ir imposible. Entonces, digamos, a nosotros nos benefició, bueno, no quiero decir que la pandemia es algo que pueda beneficiar a alguien. Estamos diciendo que en este contexto de convertirlo en virtual y haber tomado la decisión con Marisol en marzo, tuvimos que decir, ¿qué hacemos? ¿Lo cancelamos o lo hacemos virtual? Porque presencial no lo podemos hacer. Lo hacemos virtual y nos animamos porque es algo también nuevo para nosotras. Y bueno, y aquí estamos y realmente a nosotros esto nos potenció internacionalmente el festival. Claro. No, además está la web que está buenísima, está toda la programación, están los nombres, hay nombres realmente muy importantes de la cultura de la Argentina y del exterior también, en las charlas y en los talleres y en los ciclos de lectura. Claro, uno imaginaba también, supongo lo habrán pensado por ese lado, ¿no? La biblioteca, si había para Borges un lugar, era una biblioteca en definitiva. Exacto. Digo, pensando en la presencialidad, ¿no? Tal cual, es así. Es tal cual vos lo estás diciendo. Bueno, esa era un poco la idea original, ¿no? Nosotros esto lo estamos haciendo de la mano del Ministerio de Cultura de Ciudad de Buenos Aires, que nos apoya, del programa Mecenazgo, que depende de ellos, ¿no? Es un programa en el cual, lo digo porque para que la audiencia conozca, es un programa que depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad, en la cual se pueden presentar proyectos culturales. Una vez al año se abre a concurso. Y luego de unos meses te dan la respuesta de si tu proyecto fue aprobado o no. Si tu proyecto fue aprobado, queda, digamos, publicado para que algún mecenas aporte el dinero que uno solicitó en el proyecto. Con ese dinero uno lleva a cabo el proyecto. En este caso fue Fundación Itaú, que generosamente aportó el dinero que yo pedí en mecenazgo, ¿sí? Así opera. Pero todo esto estaba pensado, vamos de nuevo, cuando yo presento el proyecto, vos tenés que presentar, digamos, cómo se va a llevar a cabo, etcétera, etcétera, era presencial. Bueno, lo convertimos en virtual y digo, con esta potencia que le da poder llegar, vos no tenés idea los emails de agradecimiento de gente del interior del país, de pueblos de provincia de Buenos Aires, del sur de Argentina, que te dicen, por fin puedo participar de algo por el estilo, porque de la otra forma no hubieran podido. Así que justamente sí, un festival es una fiesta y creemos que esto le está dando alegría a mucha gente, ¿no? También hay que pensar que, bueno, vos citás Buenos Aires, por cierto, porque es precisamente de donde viene el apoyo y toda la historia que nos contás, pero hay que repensar en todo caso, una vez pasada esta pandemia, esto de la centralidad del área metropolitana, ¿no? Como que todo pasara acá en Buenos Aires, y para muchas personas de otras provincias o inclusive del exterior era dificultoso participar de todo esto. Bueno,
tal vez ahora la virtualidad nos enseña que no puede haber esas fronteras y en todo caso tratar de mixturar, ¿no? En cuanto se vuelva a la normalidad, alguna presencialidad descentralizada, me imagina, en algún punto. Pero bueno, por ahora es esta la condición, Vivian. Quiero preguntarte, porque lo mencionaste recién, y también para jugar ahí entre tu propio laburo como escritora y Borges, permitime, si querés, dijiste, no soy especialista, soy fanática, pero bueno, uno lo tiene que ir hilvanando esto para contar de las dos cosas, de ese Borges y también de vos, que nos estás contando de Borges al mismo tiempo. Decís, bueno, se viene un libro de poesías, vos tenés libros de novelas. ¿Cómo es ese tránsito también? Porque viste que hay también otro mito sobre lo que escribía Borges, como que queda bien a veces citar a Borges. Es más, algún famoso alguna vez habló de las novelas de Borges, y eso no es exactamente así tampoco. Sí, no entiendo exactamente tu pregunta. La pregunta es, digo, ¿cómo es ese tránsito para una escritora, un escritor de géneros, digamos? Vos venís de la novela, estás trabajando en un libro de poesías. ¿Hay tal distinción de género en un escritor? Y también, a partir de lo que vos sabes de Borges, ¿cómo trabajaba él esa cuestión de los géneros? Bueno, Borges es un escritor de poesía, es un escritor de ficción, de cuentos, como vos bien dijiste, nunca escribió una novela, y es un escritor de ensayos, es un escritor de reseñas literarias, de reseñas de cine. Bueno, es un escritor recontra prolífico, o sea, tiene una obra increíble, ha pasado por, menos la novela, por todos los géneros, ¿sí? Escribió guiones de cine también, entonces escribió ensayos, guiones de cine, películas de cine, poesía, cuentos. O sea, creo que algunos escritores, digamos, tienen preferencia por un género determinado y otros escritores pueden escribir más de un género. En mi caso, yo soy multigénero, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo puedo escribir poesía, puedo escribir una obra de teatro, puedo escribir un libro de cuentos, como estoy armando. Tengo una novela publicada que se llama Los Deseos, y tengo una próxima novela que se publica este año por Corregidor, la editorial, que se llama Prisión Paraíso. Yo puedo pasar por todos los géneros, a mí me nutren todos los géneros, o sea, creo que tengo esa versatilidad y que me hace bien pasar de un género a otro, me enriquece ese paso por todos los diferentes géneros. Pero bueno, es mi caso, yo puedo pasar de uno a otro y la verdad que son experiencias distintas, ¿sí? Son experiencias, pero en el fondo todo es escribir y todo es transitar las emociones a través de las palabras, y todo es contar algo. Lo contás de una manera o lo contás de otro. Creo que los escritores lo que estamos intentando hacer cuando escribimos es buscar respuestas de algo que no entendemos o de conocernos a nosotros mismos, y eso lo hacemos a través de lo que inventamos, de la ficción, que puede ser de poesía o puede ser desde otro lugar, pero lo que siempre queremos es transmitir algo. ¿Cuánto queda por descubrir de la obra de Borges? Te hago esta última y te agradezco mucho la charla en el sentido de... Es una pregunta súper interesante. Creo que es infinito, porque Borges para mí es eterno, es universal, y nunca vamos a terminar de descubrirlo, pero además cada lector hace un nuevo Borges, que es lo que él mismo decía de la lectura, ¿no? La lectura convierte el texto en otra cosa. Cuando uno lee, se convierte como un propio escritor de ese texto, ¿no? De hecho, él tiene un cuento muy famoso que es Pierre Menard, que habla justamente de eso, ¿no? Entonces, cuando uno lee a Borges, es un nuevo Borges, y siempre va descubriendo nuevos aspectos, nuevas capas, nuevos significados, nuevas metáforas. Hay algunas que son como claras para todos y algunas que son personales. Por eso creo que es un autor muy rico, muy original, muy original. Sus textos, vos me habías preguntado un momento cómo entrarle, yo diría por los cuentos, no por la poesía, por los cuentos, por ciertos cuentos, por los cuentos de ficciones, por ejemplo, del libro Ficciones. Hay cuentos maravillosos, muy originales, que a uno lo pueden atrapar, y lo que yo decía antes, te dan ganas de seguir leyendo otros cuentos más, ¿no?
Esa es la clave. Y justamente, mira, claves para entender a Borges, una de las primeras charlas la recomendó Vivian recién, Margarita Díaz de León. Lo repaso rápido, está todo en festivalborges.com.ar, festivalborges.com.ar, la web del festival que comienza el lunes. Borges, un escritor excitante, la influencia de Borges en el cine, la ciudad en los textos de Borges, correcciones de un joven poeta, Borges en sus manuscritos, cómo empezar a leer a Borges, otra de las recomendaciones de Vivian. Esto tendrá lugar el 25 de agosto. Universo Borges, Borges y la filosofía, lo que entiendo por Borges. Bueno, hasta el 28 de agosto, muchas charlas, muchos talleres de lectura y el recorrido de la obra en este Festival Borges, contado por Vivian Dragna, que es escritora y es una de las organizadoras junto con Marisol Alonso. Empezamos escuchándolo a él, te escuchamos a vos, nos contaste, te agradecemos enormemente este rato de charla y nos vamos escuchando a Borges, ¿te parece? Claro, muchísimas gracias por este espacio y creo que la mejor forma de terminarlo es con la voz de Borges. Así que gracias, Pablo. Abrazo grande, chao. Besos, chao, chao. ¿Quién vive más consigo mismo? ¿Quién puede explorarse más? ¿Quién puede conocerse más a sí mismo? Según la sentencia socrática, ¿quién puede conocerse más que un ciego? Un ciego es una persona mirada con simpatía por todos, porque forzosamente tiene que pasar horas de soledad. Y para un escritor esto no es malo. El escritor vive, la tarea de ser poeta no es una tarea que se cumple con un determinado horario. Nadie es poeta, digamos, de 8 a 12 y de 2 a 6. Quien es poeta continuamente. Se ve asaltado por la poesía continuamente. De igual modo que un pintor, supongo yo, siente que las formas y los colores están asediándolo, o que un músico siente que el extraño mundo de los sonidos, el mundo más extraño del arte, está buscándolo siempre. Qué melodías, y por qué no, discordias también, que lo buscan. Pues bien, para esa tarea, para la tarea del arte, la ceguera no es del todo una desdicha, puede ser un instrumento. Desde luego, creo que un escritor, o todo hombre, debe pensar que todo lo que le ocurre es un instrumento. Todas las cosas le han sido dadas para un fin. Y esto tiene que ser más fuerte en el caso de un artista. Todo lo que le pasa, incluso las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso le ha sido dado como arcilla, como material para su arte. Todo tiene que aprovechar todo eso. Por eso yo hablé en un poema del antiguo alimento de los héroes, la humillación, la desdicha, la discordia. Todo eso nos ha sido dado para que lo transmutemos, para que hagamos de las miserables circunstancias de nuestra vida cosas eternas o que quieren ser eternas. Es decir, el ciego debe pensar que su desdicha no es una desdicha total. Sobre todo si el ciego tiene una vocación artística, entonces de algún modo ya está salvado. La ceguera es un don también. Ya he hablado de los dones que me dio la ceguera. Me dio el anglosajón, me dio parcialmente el escandinavo, me dio el conocimiento de una literatura medieval que yo habría ignorado, me dio también el haber escrito muchos libros, buenos o malos, pero que justificaron el momento en que se escribieron.